Palabra de nuestro Dios. Fíjese que reconozco y doy gracias a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Sabe que Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Y sabe usted que Él fue maldito por nosotros, colgándolo en una cruz. ¿Sabe usted, mi hermano, que la ira, oiga bien, la ira de Dios fue sobre Él? Y nosotros, por su sacrificio, fuimos sanados, fuimos perdonados. Entonces, debe de haber una gratitud, mi hermano, en nosotros, porque hoy estaremos hablando que Jesús nos ha librado de la ira venidera. El tiempo, mi hermano, está cerca, no sabemos, porque la Biblia no nos los dice a nosotros qué día se terminará o empezarán los juicios de Dios. Alguien dice que Dios no va a enviar juicios a la tierra porque es un Dios santo. Pues porque es un Dios santo y justo, y le ha dado a la humanidad el medio de poder acercarse a Él, y no lo ha hecho por esa justicia y esa santidad, Dios juzgará al pecador. Y habrá un juicio en la cual nosotros hemos sido librados, los que nos hemos acercado a Dios, los que nos hemos acercado a Dios a través de Jesús. De eso vamos a hablar hoy, porque cuando Jesús le preguntaron, los discípulos le preguntaron a Jesús, Él dijo qué señales iban a haber antes del fin. Habrá guerra, rumores de guerra, y nación contra nación, reino contra reino. Dios entregará a tribulación y gran tribulación, pero no es el fin. Hay muchos debates, mis hermanos, cómo Dios nos librará de la ira venidera. Si no llegamos a entender cómo seremos librados de la ira venidera perfectamente bien, pero yo quiero que usted entienda que sí seremos librados de la ira venidera. Le vuelvo a repetir esto: si usted no entiende al 100% cómo Dios lo librará o me librará a mí de la ira venidera, si no lo entiende, solo crea que sí, Dios nos librará de la ira venidera. Eso vamos a estar estudiando esta mañana, pensando, mi hermano, que el tiempo se acerca. Fíjese que yo subí un texto al estado, dice: no dejando de congregarse como algunos lo tienen por tardanza, mirando que ya el tiempo se acerca, mi hermano, nosotros debemos de estar más unidos que nunca. El tiempo se acerca. Yo no sé cuántos de los que están acá, cuando escuchan que el tiempo se acerca, el fin se acerca, tiene temor. Pero el fin se puede acercar de dos maneras: la muerte y el estar en la presencia del Señor a través de la muerte. Y esa sí la tenemos, mis hermanos, no sabemos qué hora. El fin se acerca. Los tiempos están difíciles. Los tiempos están difíciles cuando vemos las situaciones de los reinos o de las naciones, las guerras. Nosotros en Honduras no escuchamos guerra, no está en Honduras en guerra, pero otros países están en guerra. Pero nosotros sufrimos las consecuencias de las guerras, incremento de muchas cosas, y la economía va a bajar, porque todo se va a elevar sus precios.
Nosotros también sufrimos las consecuencias de las guerras. Pero esos son señales, mis hermanos, que el tiempo se acerca. Jesucristo es el único que nos librará de la ira venidera. Quiero pedirle al hermano que está ahí con los textos. Yo voy a ir hablando, voy a mencionar unos textos. Puede ser que no los lea esos textos, pero en la pantalla va a estar. Puede ser que usted los esté leyendo, pero mientras está leyendo yo voy a estar hablando del texto. Me interesa que usted esté atento leyendo también la palabra de nuestro Dios. Jesucristo es el único que nos libra de la ira venidera. En Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Y dice así este texto: y esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará ¿de qué? Repita conmigo, ¿quién nos librará de qué? Más fuerte, ¿quién nos librará de la ira venidera? Entonces, hay algo que va a suceder. La ira de Dios por la maldad, el pecado, para purificar, para destruir totalmente el pecado. Y esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Romanos capítulo 5, versículo 9 al versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? Observe esto. Hemos sido justificados. Mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvo ¿de qué? ¿Salvo de qué? De la ira. En Tesalonicenses 1:10, seremos librados ¿de qué? De la ira venidera. El versículo 10. Porque si siendo enemigos, antes de haber conocido al Señor, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos ¿de qué? Seremos salvos por su vida. Yo soy salvo por su vida. Si me perdonó siendo yo injusto, siendo yo pecador, si me justificó siendo yo pecador, ahora que estoy justificado, yo soy salvo ¿de qué? De la ira por su vida, por la vida de Cristo dada por nosotros. Y nosotros debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. San Juan capítulo 3, versículo 25. San Juan capítulo 3, versículo 25, nos habla este texto, mi hermano, en el versículo 35, capítulo 3, versículo 35.
Dice el versículo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. ¿Qué dice? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Leamos todos juntos este texto. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre. Vea este texto, mi hermano. Se lo repito. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso quiere decir que aquella persona que no cree en Jesús no verá la vida. Lo que verá será la ira de Dios sobre él. Porque el texto 25, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Él ha entregado el poder de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. El que cree en Él, dice ese texto, en que aunque esté muerto, vivirá. Entonces es necesario creer en Jesús, que es el único que nos salvará de la ira venidera y nos dará vida eterna. Nadie, la religión o seres humanos o un ángel no da la vida eterna y ni lo librará de la ira venidera. Esto se llama Jesús. Y si usted se ha acercado a Él, ha ido a Él, dice la Biblia, el que a mí viene, no le echo fuera. Tenemos que ir a Jesús y decirle, Jesús, necesito el perdón de mis pecados. Para que tú me des vida, para que tú me des vida eterna. Para que yo pueda ser librado de la ira venidera, necesito tu perdón. Necesito que tú limpies mi vida, que tú santifiques mi vida, que tú justifiques mi vida para poder tener acceso a la vida eterna y ser librado de la ira venidera. Si usted lo ha hecho, mi hermano, usted debe de estar seguro, totalmente seguro, que el que dice estas cosas no miente. Te lo dice a ti para que tú tengas seguridad de vida eterna. Y si el tiempo se está acercando, es necesario, mi hermano, que usted piense que debe estar agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Un versículo en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Jesús vino al mundo, nació, creció, a los 33 años murió por nuestros pecados y Él aparecerá por segunda vez, no con relación al pecado, sino para poder salvar a los que le esperan. Necesitamos estar esperando al Señor, contentos, gozosos, porque el Señor se acerca, la venida del Señor se acerca. Y nosotros debemos de estar contentos por eso. Dice el versículo 28 de Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. ¿Qué fue ofrecido? ¿Quién fue ofrecido? Jesús. ¿Para qué? Para llevar el pecado del mundo. Y dice así, pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ya no va a venir con relación al pecado, ya no va a venir para perdonar tus pecados, va a venir a salvar los que le esperan.
Los que un día decidieron reconocer que son pecadores y que necesitamos o que necesitan acercarse a Dios. Y una vez que nos acercamos a Dios a través de Jesús, Él limpia nuestra vida, la santifica y la purifica. La ira que habla la Biblia, esa se ha reservado para justificar, para terminar como un juicio contra el pecado y la maldad. Un juicio contra el pecado y la maldad. La ira que habla la Biblia es un juicio contra el pecado y la maldad. Es una respuesta justa de Dios. Es una respuesta justa de Dios. La maldad se necesita erradicarla, mi hermano. Y no la podemos nosotros erradicar. La va a terminar nuestro Dios. Los hijos de Dios seremos librados de la ira venidera. Pero aquel que rechaza a Jesús, si usted ya leyó el texto, aquel que rechaza a Jesús no verá que leyó ese texto, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, Dios está mirando que Él está rechazando a su Hijo, el que lo dio por amor a la humanidad, para que las personas pudieran rendirse a Él, reconocerlo a Él como su Salvador. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. ¿Nos librará de qué, mi hermano? Pensemos, ¿de qué ira? Nos librará de la tribulación, nos librará de la gran tribulación, nos librará de la condenación eterna, nos librará del juego eterno. Maravilloso es Dios, que nos librará de los juicios que vendrán en la tribulación, nos librará de los juicios que vendrán en la gran tribulación, nos librará de la condenación eterna, nos librará del lago de fuego. Vale la pena, mi hermano, vale la pena decirle gracias a Jesús, porque ese castigo tú le recibiste para que yo no lo recibiera y fuera librado de los juicios que vendrán en la tribulación, de los juicios que vendrán en la gran tribulación, de la condenación eterna, del fuego eterno. La tribulación y la gran tribulación es un periodo devastador, es un periodo de destrucción, es un periodo en la cual la tierra sufrirá daño. Los seres que vivan en ese tiempo sufrirán daño. Y lo dice la Biblia, y no lo digo yo, sino que la Biblia lo relata cuando en Apocalipsis habla de los sellos, de las trompetas. Es un periodo devastador sobre la tierra. Es un periodo de crisis. Cristo ya lo dijo a través de la palabra. También fue revelada al apóstol Juan. Los acontecimientos futuros fueron revelados por el apóstol Juan. Si quieres ver un poquito rápidamente de los juicios que vendrán a la tierra. Usted un día lo estudiamos los sellos del Apocalipsis, estudiamos las trompetas del Apocalipsis, las copas de la ira de Dios también los estudiamos, pero hoy vamos a dar un poco rápidamente. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, versículo 2 al 17. Voy a ir mencionando los versículos y usted los va presentando y yo voy a ir hablando de los textos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 al 17. Mi hermano, te vuelvo a repetir esto, de qué nos ha librado el Señor, de los juicios que vendrán en la tribulación,
de los juicios que vendrán en la gran tribulación, de la condenación eterna, del lago de fuego, nos ha librado el Señor. Y dice este texto en el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, al segundo ser viviente, y oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado a poder que quitara de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Empezamos, usted va a ir leyendo esos textos. ¿Qué es lo que está esperando la humanidad ahorita? Y te voy a decir para que no piense mucho. La humanidad en todo el mundo entero está esperando paz y seguridad. Pues en ese tiempo de la tribulación habrá una paz mundial, pero será una paz falsa. Cuando leemos, mis hermanos, en el versículo 3, cuando había el segundo sello, al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar ¿qué? ¿Qué quitó? Había paz, pero ¿qué quitó rapidito? La paz de la tierra. Hermano, habrá destrucción total, se quitará la paz mundial, se matarán los unos a los otros. En el versículo 4, dice en el versículo 4, se matarán los unos a los otros, y se les dio una espada. Versículo 5 al 6, habrá una escasez de alimento. Cuando dice habrá una escasez de alimento, usted vaya leyendo: habrá una escasez de alimento. Eso es terrible lo que va a pasar en el mundo entero, mi hermano. Ahí no va a valer el dinero que tengan los países, porque habrá escasez de alimento. Habrá un control mundial de todos los recursos del país, de los países, en el cual tendrán que ser monitoreados y vendidos con riguroso cuidado. De eso nos librará el Señor. Habrá, versículo 7 al 8, habrá muerte con espada, por hambre, por mortandad, por las fieras de las tierras, dice la Biblia. Habrá muerte por hambre. Se matarán, mis hermanos, porque peleando por comida, por mortandad, por las bestias de la tierra. Esos son los sellos en el cual la Biblia nos dice a nosotros en el Apocalipsis, que ha sido revelada al apóstol Juan para que nosotros conociéramos de qué nos ha librado el Señor. En el versículo 12 al 14, un gran terremoto cual nunca ha habido. ¿Cómo nos da miedo cuando hay un temblor? ¿Cómo da miedo cuando se mueven las casas? ¿Cómo da miedo cuando hay destrucción devastadora en países cercanos o lejanos? Pero en ese tiempo la Biblia dice que habrá un terremoto cual nunca ha habido. Y habrá
sucederá algo. El sol se oscurecerá. La luna se volverá toda como sangre. Un eclipse lunar. Las estrellas caerán en la tercera parte de la tierra. Los cielos se desvanecerán como un pergamino. Los montes y todas las islas serán removidas. El poder y el dinero no servirá para nada. Si usted lee esos textos desde el versículo 12 en adelante, el poder y el dinero no servirá de nada. El poder y el dinero no servirá de nada. Yo quisiera leerles todos esos textos, pero le doy un trabajo porque usted necesita saber de la que nos ha librado el Señor. Y este es uno de los sellos del Apocalipsis, en el cual empezará un caballo blanco, habrá paz, después quitará la paz y empezará a haber escasez de alimento, habrá muerte por las espadas, habrá muerte por hambre, habrá muerte por mortandad y por las bestias de la tierra. Habrá terremotos, el sol se oscurecerá, la luna se volverá toda como sangre, las estrellas caerán de los cielos a la tierra, los cielos se desvanecerán como un pergamino, los montes y todas las islas serán removidas, el poder y el dinero no servirá de nada. Te voy a leer el versículo 14. No sé si me ayudan ahí. El versículo 14. El cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla será removida de su lugar. Versículo 15. Te digo, el poder y el dinero no servirá para nada, pero nosotros seremos librados de la ira venidera. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caedlos sobre nosotros y esconderlos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero los que hemos creído en el Señor nos podemos sostener en pie por Cristo Jesús. Alabe el nombre de Dios por eso. No quiera quedarse en esta tribulación, no quiera quedarse en estos tiempos difíciles, porque el gran día vendrá. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Los poderosos, los reyes y todos los que dominan el mundo en la actualidad no podrán sostenerse en pie. El Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 y el capítulo 9, el versículo 1 al 13, también nos habla estos textos de los toques de las trompetas. Y empezamos con el versículo 7, nos ayuda ahí, mientras voy narrando el versículo 7. Cuando se toque la primera trompeta o la trompeta, y dice el versículo 7 para iniciar: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemaron y se quemó toda la hierba verde. Empezamos ahí. ¿De qué nos ha librado el Señor?
Esos toques de las trompetas serán ángel tocando la trompeta, en la cual los juicios de Dios sobre la tierra, granizos y fuegos mezclados con sangre. ¿Qué va a causar? ¿Qué los daños que van a causar esos granizos? Quemarán la tercera parte de los árboles y la hierba. Se imagina el oxígeno sin recibir el grato oxígeno. Se imaginan los sufrimientos. Versículo 8 y 9. La tercera parte del mar se convertirá en sangre. La tercera parte del mar se convertirá en sangre. Naves y seres vivientes serán destruidos. La tercera parte de los seres vivientes y las naves que estén en el mar. Así dice la Biblia. Versículo 10 y 11. Una gran estrella caerá sobre la tierra, sobre la tercera parte de la tierra. Los ríos, sobre las fuentes de agua, y las aguas se van a convertir en amargas. Esos son juicios de Dios, porque muchos han rechazado a Jesús, no han querido entregarse al Señor. Y dice allá el versículo, no van a ver la vida, sino que van a ver la ira de Dios sobre ellos. Versículo 12 al 13, yo sé que ya están leyendo allí los textos. La tercera parte de la luna, sol y estrellas serán dañadas para que no diese luz. Para que no diese luz la tercera parte. Versículo 13, porque le quiero leer el versículo 13. Quiero leerles el versículo 13. Dice este versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los moradores en la tierra. Pero los que moran en la tierra, el ay es a causa de las otras toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Ay, ay por los moradores de la tierra, por los que moran en la tierra. Es triste, mi hermano, lo que sucederá. Capítulo 9, verso 1 al 12. Vamos a ir el 1 y seguido vamos a ir leyendo ahí. Una estrella caerá y abrirá el pozo del abismo. Cuando digo el pozo del abismo, si usted no llega a entender qué es, pero es algo que va a dañar a los seres humanos. En el pozo ocurre, mis hermanos, algo que sale humo, en el cual el sol se oscurecerá. Ese entonces oscurecerá toda una parte de la tierra. Pero no solamente saldrá humo, dice la Biblia, si lo va leyendo, lo voy esperando, saldrán langostas para dañar a los que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Si ustedes recuerdan que Dios sellará a los 144,000 sellados, dice sellado, y su sello será en la frente. A ellos no van a ser dañados por estas langostas. Y allí sigue diciendo cómo es el aspecto de la langosta. Mi hermano, yo debo estar agradecido con Dios porque me ha librado de la ira venidera. Estos juicios de la copa, estos juicios de las trompetas,
me dice cuánto hizo el Señor por mí. Versículo 13 del capítulo 9. Desatará en el río Éufrates, están 4 ángeles caídos. ¿Se imagina el terror? Dice así el versículo: desatará los 4 ángeles que estaban atados junto al Éufrates para matar a la tercera parte de los hombres. No habrán funerales, mis hermanos. No habrán quien entierre a las personas. Esos seres que están encarcelados saldrán a matar la tercera parte de los hombres. No lo dice, esa es la revelación de Dios a Juan, para que nosotros nos diésemos cuenta de qué nos ha librado el Señor. Continuamos, mis hermanos, en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 21. Vemos las copas de la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios. Yo quiero que usted lea Apocalipsis. Entendiendo esto de que nos ha librado el Señor, lea lo que dice Apocalipsis acerca de la copa de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 1 al 21. Dice en la primera copa: una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. ¿Sabe que en la tribulación va a andar marcando Satanás con el 666 en su frente o en sus manos? Será marcado la persona, y el que habrá una úlcera maligna y pestilencia sobre de los hombres que tienen la marca. Ahí vienen. Hay alguien que dice: cuando yo me voy a aliar con Satanás, pero es que te vas a sufrir las consecuencias, condenación eterna. Aquellos que son creyentes que piensan: si yo me quedo en la tribulación no, ahí va a sufrir las consecuencias. Mire, hermano, sería doloroso el que no es librado de la tribulación para él. Pero a veces, por cosas de este mundo, queremos nosotros negociar la vida eterna. Pero te digo esto: las copas de la ira de Dios, una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que no tienen la marca de la bestia. Versículo 3, segunda copa: el mar se convertirá en sangre y morirán todos los seres vivientes del mar. ¿Se imagina qué escasez de alimento? ¿Se imagina qué destrucción total? Versículo 4: los ríos y fuentes de agua se convertirán ¿en qué? Ya el mar, los ríos, las fuentes de agua se convertirán en sangre. Versículo 5: son juicios. ¿Qué dice ese texto? Ese texto te lo quiero leer, mi hermano, porque podrá decir las personas: eso no es justo. Lo que está predicando Memo o el pastor de la iglesia Buenas Nuevas, eso no es justo, Dios no lo hará, porque eso es injusticia. No, Dios ha dado la salvación a través de su Hijo. Pero este texto en el versículo 5, mire lo que dice: y oí un ángel de las aguas que decía. ¿Qué decía ese ángel? ¿Me ayudan a leer ese texto? ¿Qué decía ese ángel? Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que harás, el santo, porque ha juzgado estas cosas. ¿Cómo son estas? La copa de la ira de Dios, justas y santas, porque ha juzgado. Hermano, ¿no le dan ganas a usted que Dios se termine la maldad? Cuando mira tanta maldad en el mundo,
Y dice uno, ¿por qué no mata a toditos los malos? Si es que nos vamos ahí también nosotros. ¿Por qué no mata a toditos los malos? Si es que nosotros no es que somos buenos, es que por Cristo Jesús nos aceptó Dios, siendo malos, siendo pecadores. Dios nos aceptó por Cristo Jesús. Merecíamos la condenación, merecíamos no ser librados de estos juicios venideros. Pero por la gracia del Señor, hoy soy librado yo de los juicios venideros. Versículo 7, mi hermano, del capítulo 16. Léalo ahí. 7 del capítulo 16. También oí otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Para aquellos que piensan, eso es injusto, no es injusto. Mire lo que dice este texto. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es justo, mi hermano, que Dios haga lo que tiene que hacer en el tiempo final, porque muchos no quieren reconocer el sacrificio de Jesús y venir a Él. Versículo 8. Otra copa derramada a la tierra. El sol quemará la piel de los hombres. Se quemarán también con el gran calor. ¿Cómo ve usted, mi hermano, en estos tiempos en Honduras o en la zona sur? ¿Qué dimensión tiene la temperatura hoy? Pero en ese tiempo se quemará la piel de los seres humanos por el sol y el calor. Verso 10. Ahí habla en el versículo 8, verso 10. Mire lo que dice este texto. Se morderán la lengua del gran dolor, pero no se arrepentirán. Hay gente hoy en día que estamos en la gracia. Le suceden cosas, mi hermano, y siente gran dolor, pero ¿qué pasa? Nada, no se arrepiente. Sufren consecuencias graves, pero dígale cuando ya esté bueno, no se arrepiente. Y estamos en la gracia. Versículo 11 donde habla de eso. Versículo 12. Se secará el río Éufrates. Es una profecía que tendrá que suceder para que pasen los reyes del norte. Te leo el versículo 17. Versículo 17. Te leo ese texto. Juntos leamos ese texto. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¿qué dice? Está finalizando, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Hecho está. Se ha derramado la copa de la ira de Dios. Se han tocado las trompetas. Se han abierto los sellos. Se han tocado las trompetas. Se ha derramado la copa de la ira de Dios. Hecho está. Después de esto, mi hermano, viene la sentencia final. Y no es que se terminó. Hecho está. Después de eso que sucederá, vendrá la sentencia final para erradicar la maldad del mundo entero. La bestia que habla el Apocalipsis, el falso profeta, serán lanzados
al lago de fuego. Y Satanás, Apocalipsis 19:20 primero, y después Apocalipsis 20:10. La bestia y el falso Cristo serán lanzados al lago de fuego. ¿Le está leyendo? La bestia y el falso Cristo serán lanzados al lago de fuego. Ahí viene el castigo eterno del que ha hecho daño y del que ha trabajado siempre contra del Creador, porque Él fue creado, no diablo, no Satanás, pero se rebeló contra Dios. Ahí vendrá el castigo para aquel que se levante de la humanidad como un Cristo, haciéndose pasar como Cristo, como un falso profeta, haciéndose pasar como el Espíritu, el poder de Dios, y serán echados al lago de fuego. Verso 20, capítulo 20, versículo 10. Me gusta este texto, se lo leo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Le vuelvo a leer porque me agrada de dónde me ha librado el Señor. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero ahí no se queda esto, porque lastimosamente lo que te voy a leer después. ¿Quién estaba ahí? La bestia y el falso profeta. Y después Satanás entra para ser atormentado todos los días de los siglos. Apocalipsis 20:15. Eso es lo que me duele. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde estaba ¿qué? La bestia, el falso profeta y el diablo, para ser atormentado por los siglos de los siglos. Hay mucha gente que dice: el que se muere y se terminó todo. Eso es mentira del diablo, para ser engañado tu cerebro, tu mente. No es cierto. El que se muere, se muere. Dos versículos atrás. Te voy a leer el versículo. El mar entregó más atrás. Y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él, del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. No había lugar, ni cielo, ni tierra para ellos. No había lugar, pero para mí hay lugar, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros hay lugar, pero para ellos no había lugar, ni en la tierra, ni en el cielo, ningún lugar se encontraba para ellos. Siguiente texto. Y vi a los muertos grandes. Ahí está, si pensabas que cuando te morís ya se terminó todo. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Siguiente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Siguiente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Siguiente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús nos rescató de la ira venidera. Los textos que mirábamos al inicio: fuimos librados de la ira venidera, fuimos salvos de la ira. Él pagó el precio por nosotros. Él recibió el castigo de la ira de Dios
por nosotros. Yo quiero leerles juntos a ustedes ese texto de de Isaías capítulo 53, verso 3 al 4. Con esto terminamos. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 4. Despreciado, hablando de Jesús, de la profecía, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Siguiente. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Siguiente. Mas el herido fue por nuestras. Lo que le pasó a Jesús fue por su culpa y por la mía. ¿Se lo merecía él? No se lo merecía. Fue por tu culpa y por la mía. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Y te quiero decir en forma de exhortación, muchos usamos ese texto para que nos cure el cuerpo físico. Es curarnos del pecado, es sanarnos del pecado y librarnos de toda esta maldición, estos castigos que vendrán a la tierra. Mi hermano, vale la pena. Vale la pena. Y te quiero decir esto. Hay alguien aquí que quiere venir a Él. No importa que hayas nacido en un hogar cristiano, porque lo más engañoso, mi hermano, de la vida, lo más engañoso de la vida es haber nacido en un hogar cristiano. Va a decir usted, ¿y por qué? Porque es que se creen tan religiosos y cristianos que piensan que no necesitan entregar la vida al Señor. Y llegan a mayores, mis hermanos, y es que todas las veces los traíamos a la iglesia, pero nunca, de verdad, nunca han ido al Señor para que perdone sus pecados, y nunca entonces tendrán cambios en su vida, porque nunca han entregado totalmente su corazón al Señor. Solamente fue que los trajeron a las iglesias. Hay alguien que quiere venir al Señor. Dice que al que a mí viene no le echo fuera. ¿Tú qué piensas que todavía no has recibido el perdón de tus pecados? Que todavía no has sido limpiado, que todavía no has sido santificado, que todavía no has sido justificado, que todavía no has sido sellado con el Espíritu Santo, que te hace falta entregarte al Señor. Jesús quiere perdonar tus pecados. Jesús quiere librarte de la ira venidera. Jesús quiere darte vida eterna. Jesús quiere darte una seguridad de vida eterna en el momento que estamos viviendo. El Espíritu Santo sella a sus hijos. Y ese sello, la garantía de nuestra herencia. Él quiere perdonar tus pecados para llevarte con Él. Si no entiendes mucho, ¿qué Dios hará en el futuro conmigo? Solo te digo, Él te librará de la ira venidera. Él me librará a mí de la ira venidera. ¿Cómo lo hará? Si no lo entiendes mucho, sé que la soberanía de Dios lo hará a favor mío. Pero necesitas venir a Jesús. Puede ser que hayas venido toda una vida a la iglesia, pero al venir a la iglesia no te salvas, solo aprendes cómo te salvas. Si sigues viviendo una vida que parece que no eres un hijo de Dios, es porque necesitas ser un hijo de Dios. Porque los que parecen ser hijos de Dios no entrarán en la vida eterna. En aquel día me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y le dirá el Señor: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno.
Es que no es por predicar que vas al cielo, no es por profetizar que vas al cielo. Yo no predico para irme al cielo, yo predico para que usted también conozca cómo se puede ir al cielo, y es a través de Jesús. Hay gente que quiere salvarse por venir a la iglesia. Nadie se salva por venir a la iglesia, se salva por venir a Jesús. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. ¿Está seguro que usted se termina hoy la vida suya físicamente? Tendrás que entregar, estarás en la presencia del Señor, o algo sucede y Dios envía a su Hijo, y como dice Tesalonicense, se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y estaremos con Él en el aire. Estaremos con Él. Si es el día de hoy que el Señor nos encontremos con el Señor, ¿estás seguro que estás librado de la ira venidera? Porque el único que nos libra de la ira venidera se llama Cristo Jesús. Si hoy llegara la muerte, cuando te toque resucitar, ¿a dónde crees que vas? ¿A la vida eterna con Dios, o a la condenación eterna juntamente con Satanás? El lago de fuego, Satanás no es el protagonista. Satanás será el atormentado por los siglos de los siglos también. Y todos aquellos que no amaron a Jesús, que no entregaron su vida al Señor. ¿Quieres venir al Señor? ¿Quieres confesarlo con tu boca? Que Jesús es el Señor, y creerlo en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pero si quieres ser librado de la ira venidera, nunca te olvides que necesitas a Jesús para que te libre de la ira venidera. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere pedirle perdón al Señor porque no había visto las cosas así? Y que ha vivido a medias, como disfrutando el mundo y disfrutando el ser hijo de Él. Pero que las consecuencias de la vida lo han atormentado y no hay paz en su vida. Y quieres decirle: Señor, perdona mis pecados. Por cosas de este mundo me he descuidado mi relación contigo. Por deseos de la carne me han absorbido y he descuidado la relación contigo. Oro en esta mañana. Señor, han escuchado mis hermanos y todos los que están aquí presentes los juicios, los sellos que se abrirán, las trompetas que se tocarán, las copas de la ira de Dios que se derramarán en la tierra. Han escuchado mis hermanos, todos los que están acá, pero también han escuchado al inicio que Jesús nos librará de la ira venidera. Pero es necesario ir a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados, dice el Señor. Es necesario creer en Él. El que rehúsa creer en Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso es necesario. Si yo todas las veces les hablo que Cristo es el único que nos lleva a vida eterna, es porque estoy seguro que Él tiene un lugar especial para mí. Me ha perdonado, me ha salvado, me ha dado la vida eterna
y me ha dado el Espíritu Santo y esa seguridad de vida eterna. Lo ha hecho Jesús por mí. Hay alguien en mientras está orando la iglesia, que quiere pasar aquí adelante y decirle: Señor, sé que ahí donde estaba sentado te pedí perdón, pero aquí quiero que las personas se den cuenta que yo lo hice. Quiere venir aquí a decirle: Señor, yo sé que ya tú me has perdonado, yo sé que he confesado mi pecado, pero quiero que las personas se den cuenta y que ellas sean testigos de que yo me entregué a ti. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Padre, muchísimas gracias. Hemos transmitido tu palabra a los oyentes. Que también nosotros lo transmitamos a nuestros amigos para que sean librados de la ira venidera. Gracias por librarnos a nosotros y estoy seguro de la vida eterna. Hoy la responsabilidad es de cada uno de los oyentes. Anunciar las buenas noticias o reconocer que necesitan a Jesús para que perdone su pecado y los libre de la ira venidera, para que en aquel día los llame por su nombre, para que podamos entrar a vivir con Él por la eternidad. La vida en esta tierra se termina, la carrera de nuestra vida se termina, pero un futuro nos espera y ese futuro es con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos invitados, mis hermanos, a ir a Jacalito a ver al pastor David.